Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos la sumación temporal. Cuando la palabra sumación, fíjese que no es muy castellana castiza, ¿no? De la lengua española. Generalmente nosotros decimos suma temporal, ¿no? ¿Verdad? Pero como ha sido traducido el texto de Guyton, de un autor americano al español, entonces ellos mantienen esta terminología de sumación temporal, pero más correctamente sería suma temporal. Muy bien, vamos a ver qué se considera suma o sumación temporal en términos de fisiológico. Sumación temporal, el potencial postsináptico excitador, una neurona descarga repetitivamente varios impulsos que pueden o no generar un potencial eléctrico excitador. Entonces, si ustedes ven en la diapositiva, eh, aquí tenemos una neurona con su soma, sus dendritas y el axón. Y fíjense que sobre el axón hay una línea horizontal de color celeste ahí con tres manchitas rojas y tres curvitas, ¿no es verdad? Entonces, cuando una sola neurona presináptica descarga repetidamente, fíjense, en tres oportunidades. La primera descarga es la primera manchita roja con su curvita arriba. La segunda descarga es la segunda manchita roja con su curva arriba. Y la tercera descarga es la manchita roja con su curvita arriba. Entonces, aquí se están sumando tres descargas simultáneas de una sola neurona presináptica sobre la neurona postsináptica. Entonces, por eso se llama sumación o suma temporal, porque está sumando las tres descargas de una sola neurona presináptica en la otra neurona postsináptica. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es suma o sumación espacial. Fíjense que aquí ya es completamente diferente. Yo les voy a tener que hacer que entre más gente aquí, porque hay 22 afuera. Entonces vamos a admitirlos ahí. Ya le he autorizado para que entre. Bueno, entonces, la suma espacial, fíjense que ya es diferente. ¿Por qué? Aquí tenemos, en la neurona presináptica, tenemos tres neuronas presinápticas. Fíjense que hay, en paralelo están tres de color azulito, con su manchita roja cada una. Fíjense, entonces estas tres neuronas diferentes van a, es decir, descargar sobre el cilindro eje de la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso se llama suma o sumación espacial? O porque estas tres neuronas diferentes están en un espacio vecino a la neurona postsináptica y cada una independientemente hace su descarga sobre la acción de la postsináptica. Entonces tenemos la primera neurona, la de arriba, la segunda, la del medio y la tercera, la de más abajo. Entonces, esas tres descargas de tres neuronas diferentes se va a sumar en el espacio vecino pegado a la neurona postsináptica y por eso se llama sumación o suma espacial. Leemos. Tres neuronas diferentes descargan sus impulsos sobre una sola neurona y ésta puede o no alcanzar el potencial postsináptico excitador. Lo que habíamos visto. Si después de esa descarga, es decir, llega al umbral o ultrapasa el umbral, entonces ahí genera un potencial de acción y es un potencial postsináptico excitador, ¿no es verdad? Vamos a meter más gente. Lo último. Muy bien, entonces hemos visto sumación temporal y sumación espacial. Ahora vamos a ver el próximo. Ahí está. Vamos a ver espérese un momentito. Entonces vamos a ver lo que es el potencial sináptico excitador. Aquí tenemos
fíjense, tres cilindroejes, o sea, tres axones con su bolo así que parecen palillos de tambor de color verde, que están descargando en el soma de esta neurona postsináptica. Entonces, fíjense que la explicación aquí, tres neuronas excitatorias descargan sus potenciales degradados y separados que están por debajo del umbral de descarga. O sea, esta una, estas dos y estas tres, estos tres axones descargan sobre una misma neurona. Dos, los potenciales degradados llegan a la zona de descarga y se suman creando una señal supraumbral, o sea que supera el umbral. Y tercero, se genera un potencial de acción. Entonces, fíjense que aquí, después de haber descargado estas tres neuronas, sus potenciales respectivos sobre la soma de esta neurona postsináptica, entonces la sumatoria de esas tres descargas supera el umbral, por eso dice aquí supraumbral, y genera un potencial de acción. Muy bien, sigamos. Aquí está. Consecuencia de los fenómenos de sumación. Entonces, aquí estamos viendo un nuevo ejemplo. ¿Y cuál es? Vemos los axones, eso en forma de palillo de tambor, esos verdes, ya hemos visto que generalmente son potenciales excitadores, es decir, que hay que sumarlo eh, o restarlo dependiendo al rojo. El palillo de tambor rojo es un potencial postsináptico inhibidor. Entonces, ustedes saben que el excitador tiene signo positivo, el inhibidor tiene signo negativo. Entonces, cuando se hace la suma, es decir, signos iguales se suman y signos desiguales se restan. Entonces, vamos a ver de que aquí hay dos potenciales excitadores y un potencial inhibidor y vamos a ver cuál es el resultado. Dice, uno, dos potenciales excitatorios están disminuidos porque se suman con un potencial inhibitorio. Dos, la suma de los potenciales está por debajo del potencial del umbral, por lo que no se genera un potencial de acción. Entonces, fíjense que aquí no se ha generado un potencial de acción, porque si sumamos, es decir, la energía positiva de estos dos potenciales excitatorios, ¿ya? Es decir, y le restamos la energía negativa de este potencial inhibitorio rojo, no vamos a llegar al umbral de menos 45 milivoltios y por lo tanto no se va a generar un potencial de acción. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos tipos de circuitos neuronales. Yo les había comentado ya alguna vez en la clase teórica presencial que los circuitos neuronales que están en el cerebro de las personas humanas han sido copiados, o sea, se han inspirado los investigadores para crear lo que ahora se conoce como circuitos en la parte electrónica, los chips, por ejemplo, tienen circuitos y algunos son circuitos convergentes, otros son circuitos divergentes y hay circuitos oscilantes, que ya yo les he explicado los circuitos oscilantes, por ejemplo, en el automatismo del nódulo sinusal, que desde que nace hasta que muere la persona tiene que, es decir, funcionar ese corazón, latir ese corazón. Eso eran circuitos oscilantes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el primer circuito neuronal que nos presenta Guyton, que es los circuitos neuronales convergentes. Es el circuito en el cual las señales que entran aferentes a la asociación neuronal excitan un número menor de fibras que salen, que son las eferentes. Entonces, si ustedes se fijan en el dibujo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neuronas. 8 neuronas, fíjense, que emiten señales aferentes, cada una emite su señal aferente,
y va a excitar 3 neuronas. Entonces, la energía de esas 8 neuronas excitaron 3. Y esas 3 neuronas que concentraron la energía de esas 8 anteriores con sus fibras aferentes, sale en 2 fibras aferentes y se concentra todo en una sola neurona. Y de ahí sale toda esa energía en una sola fibra eferente, o sea, fibra de salida. Estas otras eran fibras aferentes porque son fibras de entrada, ¿verdad? Entonces, estas son fibras aferentes para esta neurona. Esta es una fibra eferente de esta neurona, pero y llega a esta otra neurona. Y de aquí sale toda la energía en una sola fibra aferente. Perdón, una sola fibra eferente. Recapitulando, ¿por qué son convergentes? Porque convergen, como la palabra lo indica. 8 neuronas descargan y sale una sola descarga completa que engloba toda esa energía de las 8 descargas aferentes en una sola descarga eferente. Sigamos. Ahora vamos a ver los circuitos divergentes. Entonces, ¿en qué consiste la divergencia? Las señales que llegan aferentes a una agrupación neuronal excitan a un número mayor de fibras que salen eferentes, entre paréntesis. Por sumación temporal de las eferentes se obtiene sumación espacial de las eferentes. Entonces aquí, fíjense, aquí tenemos una sola neurona en el dibujo. Allá arriba hay una sola neurona. Esa sola neurona descarga con 3 fibras aferentes a 3 neuronas diferentes. Entonces, aquí una sola neurona descargó sobre 3 neuronas. Después estas 3 neuronas van a descargar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuronas. Entonces, estas 3 descargaron sobre 7 y van a salir 7 fibras eferentes. Entonces, la única neurona que comenzó el circuito divergente se transforma en la salida de 7 fibras eferentes de 7 neuronas diferentes. Entonces, ha habido una divergencia diferente a la anterior, que era convergencia. Y yo, para facilitarles la vida, le voy a poner en una sola diapositiva los dos ejemplos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos, la divergencia y la convergencia, para que se le grabe más. Entonces, son circuitos divergentes si entra una y salen 7. Y son circuitos convergentes si entran 7 y sale una, ¿no? Entonces ahí yo creo que no ha habido mayores inconvenientes y mayores dudas. Sigamos. Entonces, esta unidad está, como siempre, Guyton y nosotros le damos énfasis. Cada vez que pasamos algún tema, tratamos de relacionarlo con casos clínicos. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros estudiemos esta parafernalia fisiológica que pasa en el cuerpo si no lo aplicamos a la clínica médica, ¿no? Entonces, cuando hay fallas y problemas en la transmisión sináptica, se identifican las llamadas patologías como desórdenes de la transmisión sináptica. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales desórdenes en esta transmisión sináptica. Nos dice aquí, desorden de la transmisión sináptica. 1. La sinapsis es el paso más vulnerable en la propagación de la señal. Ustedes saben que la señal que viene de la corteza cerebral, es decir, va pasándose a través de la sinapsis hasta llegar a todas las partes del organismo donde se hace el comando nervioso del sistema neurológico, ¿no es verdad? Entonces, esa terminal sináptica es la parte más vulnerable de todo ese circuito, porque es ahí donde puede estar la falla principalmente. Entonces, ahí en los desórdenes de transmisión sináptica tenemos algunas patologías que se las voy a nombrar, son 5 las que nombra Guyton.
como ejemplos de desórdenes de la transmisión sináptica. Ustedes saben que entre los neurotransmisores tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el GABA, es decir, todo eso que hemos visto ya con usted. Esos son neurotransmisores. Aquí están en segundo lugar. Y nos da como ejemplo, nos da primero la esquizofrenia. La esquizofrenia es una patología mental que está dentro de la psicosis. Ya yo les explicaba a ustedes la diferencia entre psicosis y neurosis. Entre las patologías psiquiátricas les he dicho de que la psicosis, el paciente no tiene conciencia de su enfermedad, son las verdaderas demencias. Y la neurosis, el paciente tiene conciencia de su patología. Y les di el ejemplo que por si acaso no se acuerdan, que el neurótico, por ejemplo, el paciente tiene neurosis, usted lo está consultando, está hablando con él, le dice, señor, usted tiene este problema, sí, doctor, yo sé que estoy enfermo, yo voy a tomar su remedio, voy a hacer tratamiento bien. Entonces él tiene conciencia de su enfermedad. Esas son las neurosis. Y el psicótico, o sea, el paciente que pertenece a la psicosis, no tiene conciencia. Si usted le dice, ¿sabe qué, señor? Usted está con un problema del cerebro, no está funcionando bien. Entonces le dice, no, el que está loco es usted, me está diciendo que yo soy loco, pues se ponen a discutir ahí, ¿no? Porque él no tiene conciencia de su enfermedad. Muy bien. Entonces la esquizofrenia es un tipo de demencia llamada en psiquiatría demencia precoz. Esquizofrenia. La segunda es la miastenia gravis. La miastenia gravis es un trastorno donde en la central sináptica se bloquea al neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, al bloquearse ese neurotransmisor, es decir, hay síntomas como, por ejemplo, la caída de los párpados, ptosis palpebral se llama. Entonces, estos pacientes se levantan a las 6 de la mañana, están con los ojos bien abiertos, los párpados se contraen y se relajan perfectamente, pero a medida que pasa el día, esos párpados se van bajando al párpado superior hasta que se cierran los ojos. Y el tipo tiene que abrir con los dos dedos de la mano, abrir los párpados para poder ver. Eso se llama ptosis palpebral y es uno de los signos cardinales de esta enfermedad llamada miastenia gravis, que puede ser por un problema de neurotransmisión a nivel de la sinapsis. Muy bien. La tercera enfermedad, que es un desorden de la transmisión sináptica, es la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que el Parkinson se caracteriza por tres síntomas principales: rigidez muscular, temblores y aquinesia. La aquinesia es la dificultad que tiene el parkinsoniano de iniciar el movimiento. Es como si él, por ejemplo, estuviera sentado, se para y para comenzar a caminar le cuesta, no puede arrancar. Usted tiene que darle una ayudita como un empujoncito para que comience el movimiento y ahí él comienza a caminar con ciertas dificultades, pero camina. Entonces, y todo eso se debe a desórdenes de la transmisión sináptica. Muy bien. Y en último lugar tenemos las famosas depresiones. Todos los procesos depresivos, tanto internos como externos, o sea, endógenos como exógenos, es decir, se trata de un problema en la transmisión sináptica. Son desórdenes de la transmisión sináptica donde se segrega el neurotransmisor y ya ustedes saben todo ese mecanismo completo, ¿no? Sigamos. Receptores sensitivos. Los receptores sensitivos están encargados de captar la información del medio, tanto externo como interno, en el que se desarrolla la vida de un individuo. Piensa en ti mismo, en todo lo que tienes a tu alrededor, en la cantidad de cosas que llaman tu atención, la variedad de estímulos que recibes conscientemente y los que recibes sin darte cuenta. Por ejemplo, los que vienen de tu propio cuerpo. Esa información siempre provoca una respuesta en el ser vivo, más lento, más rápido, inmediata o a largo plazo, pero imprescindible para mantener la vida. A esa información que provoca una respuesta le damos el nombre de estímulo. Entonces, fíjense ustedes, todo este parágrafo completo solamente para describirnos esa palabra estímulo, ¿ya? Es decir, a veces cuesta definir qué es el estímulo. Entonces, en la concepción de Guyton, el estímulo viene a ser toda esa información que nos llega a través
de medios externos, o sea, el medio ambiente, y de medios internos, la propia sensación de nuestro cuerpo, que manda a la central cerebral y se transmite a través de la sinapsis, y por eso el cuerpo está informado en tiempo real, online, es decir, de todo lo que pasa en el organismo. Muy bien, sigamos. Entonces, tipo de receptores. Los receptores son los elementos que captan las sensaciones, esos estímulos que hemos definido anteriormente. Entonces, tenemos receptores mecánicos, se llaman mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores que están en la piel, en los huesos, en los músculos, en las articulaciones, reaccionan a la compresión y al estiramiento. Por eso se llaman mecanorreceptores. Luego tenemos estos otros receptores que reciben información sobre el frío y el calor, o sea, captan los cambios de temperatura, tanto de frío como calor, y se llaman termorreceptores. Y luego tenemos los receptores que captan el dolor, y se llaman, son las terminaciones físicas, ya van a, terminaciones libres, ya van a ver en los dibujos. ¿Ya? Entonces, cuando hay una lesión tisular, ya sea física o química, por un ácido muy intenso o por una sustancia básica o alcalina muy intensa, entonces hay lesión tisular y eso causa dolor. Y esa sensación dolorosa va por los nociceptores. Los nociceptores son los encargados de captar el dolor. Muy bien. Y luego tenemos, si ustedes se acuerdan de neuroanatomía, en el cerebro tenemos los conos y bastoncitos. Esos conos y bastoncitos, es decir, van a transformar la luz en imagen. Por eso se llaman receptores electromagnéticos. Transforman la luz en imagen en la retina. Y por último tenemos los quimiorreceptores, que ya no es familiar porque ya lo hemos manejado varias veces en circulatorio, el corazón, etcétera, y hemos visto que son la concentración de oxígeno, la concentración de anhídrido carbónico, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, el olor y el gusto, por ejemplo, son receptores químicos. Receptores del dolor y su estimulación. El dolor es una experiencia sensorial objetiva y emocional subjetiva, generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Entonces, fíjense que el dolor tiene dos componentes. Un componente objetivo, ¿ya? Y un componente emocional. ¿Y por qué emocional? Subjetivo. El objetivo es que si hay una lesión física, química, traumática en el organismo, en cualquier tejido del organismo, la persona va a sentir dolor, ¿ya? Entonces, objetivamente eso no se discute. Ocurre la lesión y el paciente siente dolor, pero la intensidad de ese dolor tiene un componente emocional. Pues hay personas que son más sensibles al dolor y hay personas que son menos sensibles al dolor. Esa es la parte emocional o subjetiva que acompaña al dolor. Todo el dolor se transmite por terminaciones nerviosas libres, como yo les decía, diseminadas en las capas superficiales de la piel, en tejidos internos como el periósteo del hueso, paredes arteriales, superficies articulares o del cerebro y tiendas del cerebelo. En todos esos lugares están esas terminaciones libres que son los receptores que captan el dolor. Muy bien, vamos al siguiente. Aquí tenemos sensaciones somáticas. Nuevamente nos vuelve a repetir. Son los mecanismos nerviosos que recogen la información sensorial del propio cuerpo. Mecanorreceptores, termorreceptores y las sensaciones dolorosas. Las sensaciones somáticas ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y se conducen al sistema nervioso central por dos vías. Uno, sistema columna dorsal y lemnisco medial, y dos, sistema anterolateral. Entonces ya vamos a ver, hay toda una clase con relación a eso. Aquí nos está diciendo de que todas esas sensaciones somáticas, esas sensaciones que siente el cuerpo y entran por los mecanorreceptores, por los termorreceptores y por las sensaciones dolorosas
terminaciones libres del dolor, van a ir a la corteza cerebral a través de esas últimas dos vías que la están nombrando ahí. Sistema columna dorsal lemnisco-medial y dos, sistema anterolateral. Eso ya tenemos una clase completa para ver esas dos vías. Aquí tenemos algo de la anatomía del sistema nervioso y acá tenemos nuevamente la definición de dolor con su componente objetivo y subjetivo. El componente objetivo es aquel que produce la lesión, ya sea una lesión química, una lesión física o una lesión traumática. Eso nadie lo discute y la persona, todas las personas lo sentimos ese dolor. Pero la intensidad del dolor objetivo es común prácticamente a todas las personas, pero la intensidad de la parte subjetiva o emocional del dolor varía de persona a persona. Hay personas que tienen un umbral doloroso, es decir, que está a flor de piel, y hay otros que tienen un umbral doloroso que está bastante alejado. Entonces, hay una persona que son más sensibles al dolor emocionalmente y hay otras que son más duras al dolor emocionalmente, ¿verdad? Más resistentes al dolor. Muy bien, entonces esa es la clase que hemos dado ahora, muy rápidamente para que el tiempo no nos atropelle en Zoom. Y bueno, de esa forma estamos cumpliendo con el programa y espero que vayamos viento en popa. Ya tendríamos todavía las clases del día jueves, ¿no? Que yo le voy a hacer llegar también la invitación la noche anterior y de esa forma concluiríamos nuestras clases virtuales para ya la otra semana comenzar con las clases presenciales. La otra semana ya yo le voy a fijar la fecha del primer parcial y los temas para que ustedes se vayan preparando con tiempo y puedan organizar su tiempo porque ya tienen otra materia, etcétera, etcétera. Muy bien, si tiene alguna preguntita con relación a la clase, adelante, la escucho.